Hay una ley de Murphy que dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. Pero ¿qué clase de ley es esa? Vamos a ser un poco más positivos, ¿no? Yo lo reformularía de la siguiente forma. Si algo puede salir mal, prepárate para contrarrestarlo. Y eso, en lo que respecta a nuestras finanzas, es lo que nos permite precisamente el fondo de emergencia. Tener finanzas antidesastre y estar preparados para cualquier imprevisto. Este vídeo viene a petición de Dani Ramos, que nos pedía un vídeo dedicado expresamente al fondo de emergencia. Pues Dani, vamos allá. En este vídeo vamos a ver qué es el fondo de emergencia, qué recomiendan los expertos, vamos a ver qué preguntas debes hacerte para aterrizar esas recomendaciones a tu caso concreto y por último vamos a ver qué pasos puedes seguir para construir tu propio fondo de emergencia. La definición de fondo de emergencia es muy simple, es el dinero necesario para cubrir cualquier imprevisto o emergencia. Ejemplo, te quedas sin trabajo durante 2 meses y tienes que seguir pagando facturas. Fondo de emergencia. Hay una derrama de obras en tu comunidad y tienes que pagar 3.000 euros que no tenías planificados. Fondo de emergencia. Llevas el coche al taller y te dan un susto, ¿vale? Como yo, que hace unos meses me tuvieron que cambiar la válvula EGR, que era la primera vez que la oía, y 1.500 euros que me cayeron, ¿vale? Pues en ese caso, fondo de emergencia. Oye, te llaman unos amigos que han encontrado una casa rural perfecta para Semana Santa y además cabéis todos. Ni se te ocurra tocar el fondo de emergencia, ¿vale? Es verdad que es algo que no estaba planificado, pero no es una emergencia, ¿vale? El fondo de emergencia no es para vacaciones ni para ocio. Lo que tienes que hacer si te quieres ir de vacaciones es ahorrar antes y cuando tengas el dinero, entonces te vas, ¿vale? La regla es que el dinero del fondo de emergencia solo se toca en caso de emergencia y además si no lo puedes cubrir con tus ingresos, ¿vale? Y además se devuelve lo antes posible. Por ejemplo, en mi caso, para reparar el coche en realidad no tuvimos que recurrir al fondo de emergencia porque pudimos cubrirlo con nuestros ingresos normales, ¿vale? Venga, pues vamos a ver qué recomiendan los expertos para el fondo de emergencia. Deberías tener de 3 a 12 meses de gasto en efectivo en una cuenta corriente que esté separada de las otras, ¿vale? No lo tengas en la cuenta donde tengas tus recibos domiciliados ni en la de tu nómina. Es aconsejable que tengas una cuenta separada e independiente. ¿Para qué? Pues para que lo toques lo menos posible, solo en caso de emergencia. El resto, hasta los 2 años, puedes tenerlo invertido en activos líquidos poco volátiles. Un activo con liquidez se refiere a un activo que puedes transformar en dinero de forma rápida. Por ejemplo, acciones. Puedes venderla en cualquier momento, ¡pum!, y recuperar el dinero en tu cuenta. Un piso no es líquido porque pueden pasar meses hasta que lo vendas. Y si te has quedado sin trabajo y necesitas dinero, pues a lo mejor no puedes esperar meses. ¿Y por qué poco volátiles? Pues imagínate que tienes el dinero invertido en criptomonedas y que en el momento en el que necesitas el dinero han perdido un 50% de su valor. Tendrías que vender y asumir esas pérdidas, cuando si los mantienes a largo plazo, pues a lo mejor dentro de unos años han subido su valor y no tienes que afrontar esas pérdidas. Eso es lo que dicen los expertos, ¿vale? Pero ves que son directrices genéricas. ¿Cómo lo aplicamos a nuestro caso? De hecho, imagínate que le preguntaras a un experto inmobiliario, ¿puedes decirme para una familia de 4 cuántos metros tienes que tener mi casa? Pues a ver, te podrías sacar ratios, pero al final seguro que conoces familias de 4 miembros que viven en espacios de lo más diferente, ¿vale? Lo mismo pasa con las finanzas, que dependen mucho de tu forma de vida y de tus creencias. Para salir de dudas nos puede ayudar el hacernos las siguientes preguntas, ¿vale? Si un fondo de emergencia es para seguir adelante cuando algo sale mal, preguntémonos qué puede salir mal. Y vamos a irnos al peor de los casos, ¿vale? Que es que nos quedáramos sin ingresos. Para ello, vamos a ver cuál es nuestra situación financiera, lo primero, y vamos a ver con el ejemplo de 2 familias para que nos vaya ayudando. Primera pregunta que te tienes que hacer, ¿qué gastos mensuales tienes? Si no sabes responder a esta pregunta, te aconsejo que empieces a registrar tus gastos para saber cuál es tu media mensual. Está claro que no todos los meses pagas lo mismo, hay veces que tienes el seguro del coche, los impuestos, por ejemplo, ¿vale? Lo mejor es que saques una media mensual a partir del total anual. Os grabaré un vídeo sobre este tema por si necesitáis ayuda, ¿vale? Segunda pregunta que te tienes que hacer es ¿cuántas fuentes de ingreso tienes? Y aquí puedes incluir pues nóminas, beneficios si tienes un negocio, ingresos pasivos, todo lo que tengas, ¿vale? ¿Por qué es importante? Pues porque lo vamos a ver a continuación, pero si solo tienes una fuente de ingresos de la que vive toda tu familia, el problema es mayor si te quedas sin esa fuente de ingresos que si tienes 4 y pierdes una, ¿vale? Imagínate, y vamos con el ejemplo de las 2 familias, que tenemos la familia de los Pérez, que son una pareja sin hijos, y la de los Martínez, que tienen 2 hijas. Los Pérez solo tienen una fuente de ingresos, que es un negocio, y los Martínez tienen 3. Una nómina por cada miembro de la pareja y el alquiler de un piso. Seguimos, ¿vale? Siguiente pregunta, ¿qué ingresos mensuales tienes gracias a todas esas fuentes?
Lo mismo que para los gastos, ¿vale? Si puedes sacar una media mensual, incluyendo variables, complementos, etcétera, genial. Si eres asalariado, esa pregunta, vamos, 5 segundos te cuesta responderla, pero si eres autónomo o empresario, pues lo que puedes hacer es una media en base al último año. En realidad, lo importante que necesitas saber aquí es qué porcentajes suponen tus gastos sobre tus ingresos por cada fuente. Vamos a imaginar, por ejemplo, que los Pérez y los Martínez, las dos familias, se gastan un 70% de sus ingresos. Y para estos últimos, sus ingresos cubren sus gastos de esta forma. La primera nómina un 70%, la segunda nómina un 20% y con el alquiler cubren un 10%. Siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo tardarías en reponer la fuente de ingresos que has perdido? Es decir, imagínate que los Pérez pierden su negocio. ¿Cuánto tiempo tardarían en montar otro? Evidentemente nadie tiene una bola de cristal para saber el dato exacto, pero deberías ser capaz de saber si estamos hablando de 3 meses o 3 años, ¿vale? Eso es lo que deberías tener en efectivo en una cuenta. Los Martínez, por ejemplo, si perdieran la nómina más baja y el alquiler, podrían seguir viviendo con el mismo nivel de vida que tienen actualmente. Sin embargo, si perdieran la nómina principal, necesitarían cubrir el 20% de sus gastos durante los meses que la persona de la nómina más alta pudiera encontrar otro trabajo o emprender, ¿vale? Y en este caso deberías tener una idea de cómo demandar tu perfil en el mercado, ¿vale? Siempre os recuerdo que lo que más te puede ayudar a tener una vida mejor es la formación. Cuanto más formado estés y tengas un perfil más interesante, menos competencia tendrás para un trabajo o mejor te saldrá una empresa. Por ejemplo, un ejemplo súper tonto, una persona que reparta periódicos podrá ser reemplazada por cualquiera. Sin embargo, un neurocirujano solo podrá ser reemplazado por otro neurocirujano. Y de hecho, en caso de necesidad, un neurocirujano podrá repartir periódicos, pero un repartidor nunca podrá ejercer de neurocirujano. Así que, básicamente, el importe que tengas en efectivo en la cuenta del fondo de emergencia deberás valorarlo en base a cuántos meses necesitarías sobrevivir y cubrir tus gastos en el peor de los casos, que sería perder todas tus fuentes de ingresos. Tiene que ser una cifra con la que tu familia y tú os sintáis cómodos, ¿vale? Los expertos pueden dar recomendaciones, pero al final tú decides. Y os pongo otro caso particular. Yo tengo un sobrino que es piloto, ¿vale? De vuelos comerciales. Los pilotos, cuando entran en una compañía, tienen que pagarse un curso de habilitación para poder volar el modelo específico de avión que utilice la compañía, ¿vale? Porque aunque lleven años volando, pues tienen que aprender dónde están todos los 200 millones de botones que tiene una cabina, ¿vale? Cómo funciona su mecánica y otras muchas cosas. Eso es algo que tienen que pagar ellos a título particular, ¿vale? Y que cuesta unos 15.000 euros. Si mi sobrino se quedara sin trabajo y aunque al día siguiente le contrataran, el problema que tendría es que tendría que pagar esos 15.000 euros, así que su fondo de emergencia no puede ser solo los meses que considere que puede tardar en conseguir otro contrato, sino que además tendrá que sumarle esos 15.000 euros que los va a necesitar sí o sí para poder cambiar de compañía. Por eso os digo que reflexionéis sobre las posibles situaciones a la hora de perder una, varias o todas vuestras fuentes de ingresos y en esta situación decidáis qué es lo que queréis guardar dentro del fondo de emergencia, ¿vale? Con la holgura que consideréis. Si vamos incluso un paso más allá, podemos pensar un caso un poco más trágico que puede ser el fallecimiento de uno de los miembros de la familia o, por ejemplo, si la pareja de los Martínez falleciera, pues sus hijos tendrían que salir adelante y además asumirían todas sus deudas. Por ejemplo, si tienen una hipoteca, sus hijos se tendrían que hacer cargo de ella. Para ello, por ejemplo, pues si no tienes una situación financiera sana, entre comillas, pues podrías pensar el hecho de que tu seguro de hogar cubriera el total de la deuda hipotecaria para que tus hijos no tuvieran cargas, ¿vale? Estos son solo un ejemplo de las cosas que pueden pasar y para las que en realidad nunca estamos preparados. Te invito a que hagas ese ejercicio de preguntarte, oye, ¿qué es lo que puede salir mal? Y valorar la probabilidad de cada una de esas opciones. Solo tú puedes decidir qué es lo mejor en tu caso y cómo te sientes cómodo, si vas a poder dormir tranquilo por las noches, es tu decisión. Otra pregunta que puedes hacerte es cuánta libertad financiera tienes a día de hoy sumando efectivos e inversiones, ¿vale? Y con libertad financiera me refiero al concepto de red de seguridad que introduce Luis Fita en su libro Ten peor coche que tu vecino. Se refiere a cuántos meses o años podrías seguir con tu ritmo de vida actual si no tuvieras ingresos. Si, por ejemplo, tienes una cartera de fondos de inversión, acciones, criptomonedas o cualquier otro tipo de inversión que te permitiría vivir 6 meses, no tendrás el mismo fondo de emergencia que alguien que tenga 6 semanas o alguien que tenga 6 años. Con todo esto, vamos a ver los pasos que tienes que seguir para crear un fondo de emergencia. Primero, tienes que calcular tus gastos mensuales. Segundo, analiza tu situación actual y responde a las preguntas de qué puede salir mal. Tercero, respondiendo a esas preguntas, decide cuántos meses de gastos debería tener tu fondo de emergencia y calcula el importe total. Y el último paso es construir el fondo de emergencia en una cuenta separada. Imagínate que tu respuesta es que necesitas un año de fondo de emergencia y ahora mismo no tienes nada. ¿Cómo haces para construirlo? Pues para ello lo que tienes que hacer es establecer un presupuesto de ahorro.
o preahorro, ¿vale? Todos los meses. Lo que vamos a hacer es aplicar el concepto de Pay Yourself First y vamos a programar una transferencia automática que el día 1 de cada mes transfiera a tu cuenta del fondo de emergencia el importe que tú hayas decidido, ¿vale? Así durante el resto del mes eso ya no te lo vas a gastar porque ya está ahí en tu cuenta del fondo, ¿vale? Al menos sería aconsejable que fueras capaz de ahorrar un 10% de tus ingresos mensuales. En este vídeo te dejo por aquí consejos para mejorar tus finanzas y te recomiendo que antes de empezar a invertir construyas un fondo de emergencia y pagues tus deudas de alto interés, ¿vale? Y con respecto a la pregunta que os hacéis muchos sobre qué hago, si antes dedico dinero al fondo de emergencia o cancelar la hipoteca, lo mejor es hacer los cálculos, aunque con los tipos de interés actuales en la mayoría de los casos no interesa cancelar hipoteca, especialmente si tenéis una hipoteca anterior a 2013 con deducciones fiscales, ¿vale? Pero esto nos daría para otro vídeo. Nos vemos.